Entonces, ¿qué es lo que vimos en esa clase? Con que vimos las ecuaciones que nos permiten observar la degradación térmica que le ocurre a un microorganismo cuando está expuesto a temperaturas altas. Toda este comportamiento sigue una curva de degradación que es logarítmica, en el cual la concentración del microorganismo va a ir disminuyendo a medida que avance el tiempo en el cual está expuesto a esa temperatura. Por lo tanto, la variación de la biomasa por el tiempo va a depender de esta constante. Esta constante es negativa, debido a que va disminuyendo la concentración del microorganismo y va a depender de la cantidad de microorganismos que haya al principio. Estas ecuaciones, si ustedes las miran, son muy parecidas a las que vimos de crecimiento, ¿ya? De hecho, tienen la misma forma. No sé qué está pasando por acá, ¿no? Todo se mueve. Y en realidad aquí lo que se hace entre esta ecuación y la siguiente es integrar, y entonces podemos ver que es una ecuación exponencial, y al transformarla en forma lineal, aplicando el logaritmo natural, tenemos que la variación el logaritmo natural de la biomasa final en un tiempo determinado va a depender de la biomasa inicial, de la constante de degradación térmica y del tiempo al cual estuvo expuesto. Entonces, si nosotros graficamos esta variación de la biomasa, lo que podemos ver es que la pendiente va a ser la constante de degradación térmica y que esta va a depender de la temperatura. A mayor temperatura hay una mayor pendiente, es decir, mayor cantidad de microorganismos van a ser eliminados por unidad de tiempo, y a medida que disminuye la temperatura, esta pendiente va a ir disminuyendo. ¿Cómo yo puedo obtener esta información? Haciendo curvas de degradación térmica, es decir, exponiendo, por ejemplo, un microorganismo, en este caso una espora, distintos tiempos a una temperatura dada, y contar el número de microorganismos que sobrevivieron a ese tratamiento. Entonces acá está la deducción, no lo voy a decir de nuevo, pero en el fondo a partir de esta ecuación ustedes pueden llegar a esta ecuación que está acá, que en realidad se entiende mejor acá, o es más útil así, que en el fondo es D, que es el tiempo de reducción decimal, es decir, el tiempo necesario para reducir 10 veces la cantidad de microorganismos. Es una variable que depende del tiempo a esa temperatura dada y la cantidad o la relación que hay entre el logaritmo natural de la biomasa inicial y la biomasa final. Me carga explicar cosas sin deducirlo, lo voy a explicar acá de nuevo. Entonces teníamos esta situación, esta ecuación que vimos antes, y aquí lo que hizo fue integrar, pero en base 10. Entonces tenemos esta ecuación en donde al hacer este cambio, acuérdense que era exponencial en base e, nos queda k partido por 2,3 multiplicado por t. Para calcular la variable d, que es el tiempo necesario para reducir la población 10 veces, se hace una suposición, que n final es 1 y n inicial es 10, o sea bajó 10 veces, o una unidad logarítmica. ¿Ya? Esto nos va a permitir aplicar a esta ecuación, a la ecuación 2, esta variable, para poder despejar d. Y lo que hizo aquí es solamente reemplazar n y n sub 0 por 1 y 10 respectivamente, y luego de acomodar, vamos a obtener esta ecuación. En esta situación, cuando n es 10 veces menor que n sub 0, el tiempo se transforma en d, en tiempo de reducción decimal. Y esto nos permite obtener esta ecuación, que es exactamente igual a esta, nada más que está ordenada de otra manera. Y de esta manera podemos observar este primer parámetro que es muy importante en la degradación térmica, que es el tiempo de reducción decimal. ¿Ya? Pero como la vida no es tan fácil, podemos obtener esta otra ecuación en donde
dos tiempos de reducciones decimales, dos tiempos necesarios o dos F distintos pueden ser relacionados a través de esta ecuación, en donde, bueno, en este caso están D, de 2 a una temperatura 2, y de 1 va a ser igual, de 2 es igual a D1 por 10 elevado a T1 menos T2. Aquí se da vuelta el orden, acá esto es tiempo y esto es temperatura. Las temperaturas se dan vuelta, partido por Z. ¿Y qué es Z? Es el cambio de temperatura que se requiere para modificar D 10 veces. Es decir, el cambio de la temperatura que nos permite matar el 99% de los microorganismos, disminuir 2 unidades logarítmicas. ¿Ya? D es una variable de tiempo, Z es una variable de temperatura. En el fondo relaciona el comportamiento del microorganismo a dos temperaturas distintas. Y esto nos da una cantidad de herramientas maravillosas para poder calcular el comportamiento de los microorganismos sometidos a altas temperaturas para su eliminación. Es decir, en procesos de escaldado, de pasteurización o de autoclave. ¿Se entiende? ¿Hay alguien ahí o estoy sola? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Ya lo habían visto esto en otra asignatura, ¿cierto? No. ¿No? Bueno, lo van a ver de ahora en adelante. Uh-huh. Así que hay que estudiarlo, ¿ya? Entonces, como les insisto, la vida no es fácil. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ejercicios de esto. Espero que hayan anotado las ecuaciones. ¿Las anotaron? No, profe, pero puedo poner PPT, que no alcancé. ¿Ya qué es lo que es D? ¿Qué es D? ¿En qué unidad se mide D? Si aquí es tiempo y esta parte por el logaritmo de n sub 0 por n, ¿en qué unidades se mide D? Tiempo, temperatura. Tiempo. Tiempo, ¿cierto? Tiempo. Ya, esto es muy ingeniería. ¿Y qué es D? D es el tiempo de reducción decimal y se define como el tiempo necesario, el tiempo necesario para disminuir la biomasa una unidad logarítmica. Va a ser eso. Ya. Entonces, ¿qué significa una unidad logarítmica? ¿Qué pasa si yo parto con 1 por 10 elevado a 6 células? ¿Cuánto es una reducción de una unidad logarítmica? Reducción. ¿Cuántas tendría? Quiero ver si entienden lo que es una unidad logarítmica. Yo tengo 1.000.000 de células. Las pongo en el sartén a 100 grados por 1 minuto. Y yo sé que ahí disminuyó una unidad logarítmica. ¿Cuántas células me quedan luego de ese tratamiento? Si disminuyó una unidad logarítmica. No estoy segura, profe.
¿Alguna idea? 1 por 10 elevado a 5. 1 por 10 elevado a 6 células. ¿Cuántas unidades logarítmicas en base 10 son? Si yo a 1 por 10 elevado a 6 le aplico el logaritmo, ¿cuánto me da? ¿Se acuerdan de los logaritmos? Logaritmo en base 10 es el exponente cuando el número es 1, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces? O sea, sería logaritmo 1 por 10 elevado a la 6. ¿Mm? ¿Cuánto logaritmo de eso en base 10? En base 10. Y sí, porque el exponente es 10. Y en este caso sería 5. ¿Cuál es la diferencia de 6 menos 5? 1. Esa es una unidad logarítmica, ¿ya? Una unidad logarítmica es que cuando yo expreso el resultado en base 10, baja un punto el exponente. Aquí yo tengo 6 unidades logarítmicas en base 10 y acá yo tengo 5 unidades logarítmicas en base 10. Quiero que entiendan esto porque se me hace más fácil explicarlo cuando hablo de unidades logarítmicas, de disminución de unidades logarítmicas. El número en sí, en este caso el número no cambió, lo que cambió es el exponente. Y por lo tanto, entre este punto y este punto hay 10 veces menos células. Eso es el tiempo de reducción decimal, el tiempo necesario a cierta temperatura que me permite disminuir en una unidad logarítmica la cantidad de células, o 10 veces, o que me deja vivo el 99% de las células, ¿cierto? Esto también lo vimos la otra vez. Ya. La otra ecuación que vimos, y ahora anotan la fórmula. La otra ecuación que vimos era la de Z, en que D1 puede ser reemplazado por tiempo 1 es igual a D2 por tiempo 2 cualquiera de las dos me sirve, por 10 elevado a temperatura 2 menos temperatura 1, todo esto partido por Z. ¿Y qué lo que era Z? ¿En qué unidades se mide Z? ¿La temperatura o no, profe? En grados Celsius, ¿cierto? Y es la diferencia en temperatura que me permite aumentar de 10 veces. Es decir, los grados de temperatura que me permiten eliminar el 99% de los microorganismos. 99%, no el 90, el 99%. O bajar 2 unidades logarítmicas. En este caso lo que se varía es la temperatura y no el tiempo. ¿Ya? Hay una relación en ese tiempo y una relación entre temperatura. Y Z se mide en unidades de temperatura. Ya, ahora les voy a dejar esa ecuación ahí, porque vamos a la guía de ejercicio que me imagino que no vieron. Voy a la pizarra de nuevo. No sé cómo volver a la pizarra después que me salgo. Estoy sufriendo con el mouse. Ya. La guía la pueden... Ay, no. No.
No te vayas. La pueden ver ustedes en su virtual. Ya. Entonces, ¿qué dice el enunciado de este ejercicio? Tengo muchas cosas aquí. Ya. Se pretende conseguir la destrucción térmica de las esporas de Clostridium botulínico. En el caso de las esporas, recuerden que las esporas son esta estructura que protege el material genético. Para la industria de los alimentos, eliminar una espora es un buen indicativo de eliminación completa de microorganismos, porque si la espora no lo resiste, menos lo van a resistir las células vegetativas. Ya. Déjenme correr esto. Ya. Y es en una conserva. Conocemos que para este microorganismo se consiguen 12 reducciones decimales. ¿Qué quiere decir que se consigan 12 reducciones decimales? ¿Alguna me puede explicar qué significa eso? Una reducción. ¿No? Catalina. ¿Le disminuyeron? O sea, ¿Cuánto? a ver. ¿Disminuyeron 12? No sé qué. Ay, no. Profe, está difícil esto. Sí, pues difícil, sí sé que es difícil. Ay, la ecuación me quedó ahí entre medio. Un D o una reducción decimal quiere decir que los microorganismos disminuyeron 10 veces. Pero, profe, ¿por qué no 12? Tranquila, estoy diciendo lo que es 1. Ah, ya, perdón. 12 reducciones decimales quiere decir que los microorganismos disminuyeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo que es equivalente a 1 por 10 elevado a 12, y lo que es igual a decir 12 logaritmo en base 10, ¿cierto? Todo esto es equivalente. 12D es igual a eliminar 1 por 10 elevado a 12 bacterias o 12 unidades logarítmicas, ¿ya? Entonces, para entender el enunciado. Entonces, conocemos que para este microorganismo se consiguen 12 reducciones decimales. En un segundo me están llamando por teléfono. No quiero contestar esto, lo siento. Ya. 12 reducciones decimales cuando se aplica una temperatura de 105 grados Celsius durante 103 minutos. O cuando se aplican 117 grados Celsius por 6,5 minutos. Aquí hay algo súper importante observar. La temperatura sube de 105 a 117 y el tiempo necesario para eliminar 12 unidades logarítmicas cambia dramáticamente, ¿ya? Subir un grado Celsius cambia mucho el tiempo necesario para eliminar los microorganismos, ¿ya? Entonces, calcular los tiempos de tratamiento para obtener 12 reducciones decimales a la temperatura de 100 y 120, y nos quedamos ahí. Ya, voy a borrar algunas cosas porque hay como mucha información. Ya, entonces sabemos cuáles son los datos que tenemos. ¿Alguien tiene la guía ahí abierta? ¿Se imagina? Ese yo, profe. Sí, ya. Entonces, cuando la temperatura 1 ¿era cuánto? ¿103? Era 105. Dice, se 105. aplica una temperatura de 105 durante 103 minutos. Ya, y el tiempo 1 es 103 103 minutos. minutos. Por otro lado, tenemos la temperatura 2, que es 117 grados Celsius. En ese caso, la temperatura 2 es 6,5 minutos. 6,5 minutos. Ya. Y lo que nos piden calcular en A es
el tiempo necesario para reducir 12D a 100, ¿cierto? Y a 120. Y 120. Ya. Eso es lo primero. Y lo otro importante que se me olvidó decirles que estos son datos para 12D. ¿Cierto? Estos datos que están aquí son para obtener 12 reducciones decimales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conociendo esta ecuación, lo que tenemos que hacer, aquí no tenemos D, tenemos 12D1, 12D2, pero no sirve. Cualquier relación de temperatura que permita la misma eliminación de microorganismos se aplica a esta forma, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo harían para poder calcular el tiempo necesario para eliminar 12 unidades logarítmicas a 100 grados Celsius? ¿Qué tienen? ¿Qué les falta? ¿Tienen una temperatura 1? Sí, ¿Tienen una temperatura 2? también. ¿Tienen el tiempo 1 y el tiempo 2? Sí. ¿Y qué les falta? La Z. La Z. ¿Y para qué te sirve la Z? A ver, ¿qué D1 o qué temperatura 1 y qué temperatura 2 usarías? ¿O qué tiempo 1, tiempo 2? El tiempo 1 sería, o sea, la temperatura 1 sería 105 grados Celsius. 105, aquí 105. ¿Y la 2? La 2 sería 117. 117. Ya, con eso vas a calcular Z, pero ¿para qué te sirve Z si la pregunta es el tiempo necesario para reducir 12D a 100? Z era el cambio de temperatura. Sí. A ver, ¿qué ecuación aplicarían para calcular esto? El tiempo necesario para reducir 12D a 100. ¿Qué ecuación usarían y por qué? Ocupemos esta ya. Ocupemos esta. Ya. ¿Qué tenemos y qué nos falta? ¿Qué temperatura uno usaría? ¿Qué tiempo uno usaría? T1 mayúscula es Tiempo. temperatura o tiempo. Tiempo. Acuérdense que D se mide en tiempo y este en temperatura. Ah, ya. Está mal Sería escrito. A ver, lo voy a poner bien para que no se confundan, ¿ya? el tiempo 1 sería 103 minutos. Ya. Entonces sería D1, que es medición de tiempo, es igual a D2 por 10 elevado a tiempo, temperatura 2 menos temperatura 1, todo esto partido por Z, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué me dices? Perdón, ¿qué ocupa aquí? El tiempo 1 sería 103 minutos. Ya, 103. Aquí es 103, ya. Acá Sería 6,5. sería 6,5. Ya. ¿Esto para obtener qué dato? Quiero que me expliquen por qué van a reemplazar esos datos. No sé si estoy siendo clara. Para calcular esto. Porque, profe, tengo una consulta. Sí. Porque usted había puesto D1 anterior en la fórmula. ¿Cuál fórmula? En esta misma. Había puesto D1. D1, D2 o tiempo 1, tiempo 2. Da lo mismo, en cualquier medición de tiempo. ¿Ya? Ya. A ver, quiero que me expliquen qué es lo que necesitan para calcular
el tiempo necesario para reducir 12D a 100. Porque si reemplazo esto de acá, estos datos de acá, de la temperatura 1 y la temperatura 2, ¿qué voy a obtener? ¿Qué dato voy a obtener? ¿Por qué tengo que hacer eso antes de ir a responder mi pregunta? ¿Por qué no puedo aplicar esto directamente 100 acá? Yo quiero saber el tiempo de 100. Pongo aquí porque hay que calcular primero como el factor de 10. O sea, eso, hay que calcular Z primero. Tengo que calcular Z primero. Entonces con Z lo puedo calcular usando los datos que están acá arriba. Estos datos. Tengo un tiempo 1, tengo un tiempo 2, tengo una temperatura 2, tengo una temperatura 1, solo despejo Z. Cuando tengo Z lo puedo aplicar a cualquier otra temperatura porque va a ser la misma proporción porque todos son para 12D. Ya, muy bien. Entonces partamos. Ya, ¿cuál es el tiempo 1? 103. 103. 103 es igual a 6,5 por 10 elevado a ¿qué? La temperatura 2, sería 117. 117 menos 105, todo partido por Z. Y ahora, ¿cómo resuelvo esto? Despejando, o sea, primero Dale. Despejemos. 105, eso sería 12, ¿cierto? 12. 12 partido por Z. ¿Cómo me saco el exponencial? Que me molesta. ¿Cómo la hago lineal esta ecuación? ¿Qué aplico? Quiero sacar este exponente que está aquí y hacerla lineal. ¿Qué hago? Aplico el logaritmo. El logaritmo Base 10. en base 10. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo en base 10 de el 6,5 está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo, pero cuando es por logaritmo, ¿qué ocurre? Se resta. 6,5 es igual a, nos sacamos el exponente 10, 12 partido por Z. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? Bueno, con base 10. ¿Cuánto da esto? ¿Tienen calculadora a mano? ¿Cuánto da? Me dio 1,19. ¿Qué O cosa? sea, ¿Todo? no. Solo esa parte, la primera parte. Antes del igual. Ya. Da 1,2, ¿cierto? Es igual a 12 partido por Z. Entonces Z es igual a
14 me da 14,4. Ah, ¿no? ¿10? Sí, 10. Sí, da 10, cerquita de 10, ¿cierto? ¿10 qué? ¿En qué unidad se mide Z? Temperatura. Grados, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir que Z sea 10? ¿Cuál es la definición de Z? El tiempo que se requiere, No es tiempo. Bueno. O sea, el aumento de temperatura que se requiere para reducir a un 99% la... La cantidad de microorganismos Eso. a 2 temperaturas. Así es. La diferencia de tiempo de temperatura que se necesita aplicar para eliminar el 99% de los microorganismos o 2 unidades logarítmicas o aumentar de 10 veces. ¿Ya? Todo eso es lo mismo. Listo, tenemos Z. Primera cosa. Ahora, ¿qué hago con este Z? Todavía no llegamos acá. El tiempo necesario para reducir 12D a 100. Ya tengo Z, ¿cierto? Entonces ahora puedo aplicar esta misma ecuación, pero reemplazando una de las temperaturas por la que a mí me interesa, que sería 100 grados, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué tiempo usamos como tiempo 1? El tiempo que a mí me interesa, ¿cierto? Podría ser el tiempo 100 grados Celsius. Me cuesta escribir aquí en el computador, por eso cambio de letra, a veces las mayúsculas se me quedan en minúsculas, pero necesito que ustedes estén concentraditas. ¿Y qué tiempo 2 uso? 117. Ya, 117, entonces sería 6,5 por 10 elevado a. ¿Qué temperatura es la temperatura 2? Si usaste 6,5 aquí, ¿cuál es la temperatura 2? 117. 117. ¿La temperatura 1? 100. 100. Muy bien. Partido por Z. 10. ¿Cuánto? 10. Muy bien. Ay, qué emoción. Ya. Apliquemos esto. 17 sería. ¿Lo pueden calcular? Sí. Ahí después. Ay, me suena la tripa. Ya sería. 1,7. $0,23. Ah, chuta. Ya. Entonces, ¿cuánto les dio? Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Es 6, por 10 elevado al paréntesis dividido 10? Todo esto, claro. Todo esto es el exponente. Ah, ya. Es que no me... Ahí estaba el lado, no me daba. Me dio 6,5 por 10 elevado a la 1,7.
Sí, pues, pero ¿me lo puede dar lineal? Sí. Gracias. $325,7 7 minutos. minutos. Ya. Esto tiene sentido según el enunciado. Mira, el resultado de esto sería que el tiempo a 100 grados Celsius para eliminar 12D es de 3,25,7 minutos. ¿Tiene sentido esto con el enunciado? Sí, sí tiene sentido, porque mira, a 117 bastaban con 6,5 minutos. A 105 grados Celsius se requieren 103 minutos. Y si yo bajo 5 grados, ya necesito 325 minutos. Así más o menos la diferencia que hay entre subir 1 o 2 grados la temperatura de una caldera o de una estufa Pasteur, y el tiempo que esto involucra. O sea, si yo tengo para eliminar en esta conserva solamente la capacidad de llegar a 100 grados Celsius, necesito 325 minutos para eliminar 12 reducciones decimales. Pero si yo tengo la capacidad de llegar a 117, que parece poquitos grados más, pero la verdad es el medio desafío llegar a eso, solamente necesito 6,5 minutos. Entonces, esto es súper importante para la ingeniería porque te permite determinar costos y ver en qué inviertes. Si inviertes en algún sistema que te permita alcanzar mayor temperatura o simplemente sometes el proceso a mayor cantidad de tiempo, compras algo más grande, pero que te permita reducir costos por tiempo más que por la tecnología necesaria para aumentar tantos grados Celsius. Y lo mismo, si mi máquina se echa a perder y me está indicando que estoy a 117 grados, pero en realidad solamente llega a 100, y yo hago un tratamiento de 6,5 minutos, la verdad es que estoy eliminando bastante menos de lo necesario, porque a esa temperatura necesitaría 325 minutos. ¿Esto en hora cuántas es? ¿Cuántas horas es? ¿Cómo se transforman los minutos en horas? Por la regla de 3, sí, como una hora son 60 minutos. ¿Ah? ¿Sí? Dividiendo por 60, ¿cierto? Sí. Y muy bien, la regla de 3 sirve para todo, siempre hay que ocuparla. ¿Ya? Entonces, imagínense, pasamos de 6,5 minutos a 5,4 horas. Esto para que vean la diferencia que se puede lograr aumentando la temperatura a un par de grados, ¿ya? Ya, entonces el de 120, ¿cómo se hace? Igual, pero en vez de reemplazarlo o sea, el 100 lo reemplazamos por 120. Exactamente, se hace igual, igual, igual. Ya, muy bien con la calculadora y sacarse los logaritmos. Esto suele ser un dolor de cabeza en esta clase que a mí me cuesta mucho entenderlo. Oye, ¿qué onda todo el mundo? Todo el mundo llamando. ¿No tendrá clase esta gente? No debería grabar eso. Ya. Ya, la duración, hacemos esta nomás, seguimos aquí. Después calcular la duración de la reducción decimal a 121. ¿Qué es la reducción decimal? Todo lo que hemos escrito hasta ahora, entonces, la duración de la reducción decimal a 121
21,1 grados Celsius. Ya. Este enunciado tiene una pillería. Lo que me están pidiendo es la duración de la reducción decimal o el tiempo de reducción decimal. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué parámetro es ese? El tiempo de reducción decimal. Tenemos dos parámetros nomás, así que ¿La D o no? la D, ¿cierto? Ahí. Entonces me están pidiendo el tiempo de reducción decimal a 121 grados Celsius. Me dan otra temperatura y me piden otro tiempo. ¿Puedo aplicar directamente esta ecuación? Tal como lo estábamos haciendo acá, y en vez de poner 100 acá, poner 121,1. Miren, fíjense en algo. Sí, profe, eso se puede. ¿Se puede? Los datos que estábamos calculando, ¿para cuántas D era? 12. ¿Y cuánto me están pidiendo aquí? 121. Ay, no. 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 ¿Cuántas D? Una D. Una. Una. Entonces, ¿puedo aplicar directo esto? No, no No. sé. Entonces, ¿qué necesito hacer antes? Calcular D para cualquiera de estas temperaturas, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo calculo D? Con la formulita que es D. No. No. Para ese cálculo necesitas la biomasa inicial y final. Es más fácil lo que dijiste antes, lo que dije que sirve para todo. Una regla de 3. Sí. Entonces yo puedo decir 12D a 105 se requieren 103 minutos. Una D a 105 grados Celsius se necesitan X. ¿Cierto? Ahí voy a obtener cuánto es el valor de una D. Y después reemplazo acá. Tengo el tiempo de reducción decimal, tengo Z, tengo la temperatura y simplemente tengo que aplicar esta misma fórmula para obtener ahora una reducción decimal a esa temperatura. ¿Se entiende? Yo sé que como los términos no están muy todavía afianzados, cuesta entender los enunciados. Hay que entender lo que es la reducción decimal, lo que significan 12 reducciones decimales, para poder interpretar. ¿Se entiende, chiquillas? Sí, ahora estamos diciéndonos. Ya, hay que hacerse un poquito la idea. Hay una guía arriba, la saqué de internet, así que si son buenas buscadoras pueden encontrar las respuestas también. Y están las clases del año pasado donde hicimos otros ejercicios, así que para que estudien y se vayan familiarizando. Son solo 2 fórmulas, ¿ya? Pero nos faltó ahora hacer un ejercicio donde calculáramos, por ejemplo, cuántos microorganismos quedan luego de un tratamiento, etcétera, que es aplicar la fórmula de D. Pero eso, estudien para el control, si tienen dudas me avisan y podemos hacer algo antes del 10 o corremos la prueba el 17 y el día hacemos más ejercicio, ¿ya? Repasando todo lo que hemos visto, porque es harta fórmula, conteo en placas, cinética de crecimiento, microscopía, que es más facilito, y esto, ¿ya? Bueno, profe. Ya, les dejo la misión de estudiar entonces y quedo atenta a sus comentarios. Ya chiquillas, un abrazo y estamos hablando. Ya, voy a subir la clase al tiro, ya, para que la echen una mirada y vean la guía, ¿ya? Ya, profe. Nos vemos el miércoles. Nos Cuídense. vemos. Chao. Chao. Ay, me quedé atrapada.
no puedo, no puedo.